En este ejemplo, queremos graficar una función cuadrática en forma estándar. A esto a veces también se le llama formulario vertex o formulario gráfico, dado nuestra función que queremos encontrar vertex, la ecuación del eje de simetría, el intercepto y luego gráfico la función. Para una revisión rápida, si una función cuadrática está en forma estándar, si A es positiva, la parábola se abrirá; si A es negativo, la parábola se abrirá. El vértex de la parábola tendrá coordenadas h, k, pero necesitamos ser cuidadosos con el signo aquí. Aviso como se dice -h, y la coordinada x del vértex es h, y se dice más k y la coordinada y del vértex es k. Y luego si h, k es el vértex, la ecuación del eje de simetría sería x igual h, así que, mirando nuestra función, lo primero que debemos avisar es que a igual -2, así que esta parábola se abrirá. Siguiente para el vértex. Desde que tenemos x más 1 aquí la coordinación x va a ser -1, y porque tenemos 4 al final aquí, la coordinada y será 4. Y entonces porque la coordinada x del vértex es -1, la ecuación del eje será x igual -1. Y entonces para encontrar el intercepto y, tenemos que establecer x igual 0, y resolver para y. Recuerda y igual f de x tendríamos, y igual -2x la cantidad 0 más 1 cuadrado más 4. Un cuadrado es un x menos 2x, así -2 más 4 es igual a 2. Recuerda que el intercepto es un punto. Así que la coordinada x sería 0 y la coordinada y sería 2. Ahora vamos a grafar la parábola. Comencemos dibujando el eje de simetría o línea de simetría. Es x igual -1, que es una línea vertical que pasa a través de -1 hexanewton el eje x aquí. Siguiente, el vértex tiene coordenadas -1, 4. ¿Qué estará en el eje? -1, 4 estaría justo aquí. Siguiente trabajaremos el intercepto y que coordina 0, 2. Debe estar este punto aquí. Ahora porque tenemos el eje de simetría sabemos que habrá otro punto al otro lado del eje, que estaría aquí. Esto puede ser suficiente información para dibujar la parábola, pero vaya adelante y encuentre dos puntos adicionales. Determinemos el valor de la función diga cuando x es 1. Para hacer esto, evaluaremos f de 1, que sería -2x la cantidad 1 más 1 cuadrado o 2 cuadrado más 4. Bueno, esto va a ser 4x menos 2. Eso es -8 más 4 es -4. Si f de 1 igual -4, que significa la parábola contenerá el punto con una coordinada de x de 1 y una coordinada de -4. Así que vamos a seguir adelante y trazar ese punto también. 1, -4 estaría aquí y tanto como tenemos el eje de la simetría esbozada podemos realmente plotar dos puntos para cada punto que encontremos. Si este punto es 2 unidades al derecho del eje de simetría, debe haber otro punto 2 unidades a la izquierda, o este punto aquí. Y ahora esto es más que información suficiente para dibujar un gran gráfico de la parábola dada. Se vería algo así. Y, por supuesto, para verificar esto podemos graficar este uso del software que he hecho aquí solo para verificar nuestra respuesta. Ahora la escala es un poco diferente en este plano coordinado, pero el gráfico es igual al gráfico tenemos en la pantalla anterior. Vamos a echar un vistazo a otro ejemplo en el siguiente video. Espero que hayas encontrado esto útil.